Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángelo Jodero Malagón y hoy les hablaré de la bitácora de etología clínica sobre Colocho, una historia de superación. Iniciemos. ¿Quién es Colocho? Es un paciente mestizo canino que entra a la edad de 3 meses por el escuadrón anticrueldad de la UCA. Entra con unas graves lesiones a nivel del miembro posterior derecho, para las cuales, debido a su gravedad, se opta por una amputación. Infiriendo lo que fue el procedimiento, se diría que es una amputación de tipo transfemoral a nivel del miembro. Aquí se establece el problema inicial, que sería la pérdida de la propiocepción o una propiocepción inadecuada. ¿Por qué se define esto? Inicialmente, la propiocepción se dice que es la capacidad del cuerpo para detectar la posición y el movimiento de sus regiones anatómicas sin la necesidad de depender de estímulos sensoriales como la vista. Eh, Fuera de esto, se establece un plan terapéutico para esta pérdida de propiocepción, el cual radica en ejercicios o fisioterapia que constan de caminatas leves de 10 a 15 minutos, ejercicios como subir, bajar superficies, eh, subir hacia ramplas o incluso saltar superficies o escalones o bancas muy pequeñas para empezar a fortalecer y adaptar al miembro restante y empezar a equilibrar los pesos. Datos importantes que nos destacan de Colocho es que, bueno, entra a la UCA mediante el escuadrón anticrueldad y entra un proceso etológico con el doctor Brian Moreno, eh, en el cual se establece algo muy importante y es una rutina diaria, la cual consta de una, un breve paseo en la mañana en el cual se recorre la unidad de cuidado animal o se salen a otras partes cercanas a, al barrio donde está ubicado el instituto. Fuera de eso, se realiza una ración marcada de comida que es dog show, la cual debe estar balanceada debido a que no se quiere o no se debe desencadenar un proceso de obesidad en un paciente de estos, debido a que la pérdida de un miembro genera que se sopese toda la masa corporal sobre solo una de sus partes anatómicas. Esto a futuro va a generar un proceso crónico degenerativo en la cual se debe evitar y se debe prevenir desde ya. Eh, a nivel conductual hablamos de que es un paciente que es sociable, sin embargo tiene conductas de ladrido ante animales y personas desconocidas. En cuanto a un diagnóstico presuntivo, aparte de la propiocepción, vamos a hallar de que se va a establecer a lo largo de este proceso lo que es la protección de recursos, de la cual les hablaré mucho más adelante. Asimismo, el paciente tiene leves fobias al salir a la calle ante intromisión repentina o ruidos extremadamente altos. No tiene comandos establecidos como un adiestramiento básico, sin embargo, sí responde a comandos de voz como el PAP para algo positivo y el EI para la corrección de una conducta negativa. ¿Qué es la protección de recursos? Hay que partir de que no es un proceso patológico considerado como una enfermedad, sino es un mecanismo de supervivencia que está fundamentado por la fisiología. ¿En qué parte esto? Desde la activación del sistema límbico ante la respuesta de miedo o de amenaza. Aquí se liberarán un montón de catecolaminas, entre esas hablaremos de algo muy importante que es la dopamina. Esta será la que se asocia al recurso y nos sale de una anticipación y una liberación de placer que genera dicho recurso. Sin embargo, cuando este se retira es cuando se libera cortisol y adrenalina, generando en sí, en el perro, una respuesta de perder dicha recompensa o dichos recursos.
Las causas varían desde la parte genética o experiencias traumáticas o en etapas sensibles como es la falta de comida durante camadas numerosas. Hablamos de que también entra la negligencia y es algo muy común en este tipo de perros. Y además destacan signos clínicos claves como es la inmovilización ante el acercamiento de personas o animales. También entraría lo que es el gruñido, mostrar los dientes e incluso el ladrido. En casos más graves o en los que se intenta corregir la conducta con maltrato, hablamos de que deja de haber señales previas y directamente hay una conducta de ataque. La protección no es solo hacia entes físicos, sino hablamos de que se va a dar hacia personas o niños, adultos o ancianos. El plan terapéutico con Colocho radica en evitar el condicionamiento clásico o asociativo en el sentido de que eh, una vez un niño o alguna persona, como los invitados, retiran un recurso animal, generan un aprendizaje asociativo negativo en el cual el perro entiende y asocia que la aparición de dicha persona le implicará perder un recurso. Esto que va a generar que un estímulo neutro se convierta en un estímulo condicionado negativo. Esto además me pasó incluso a mí, es hacer condicionamiento operante o reforzar dicha conducta. ¿Cómo? Cuando hayan señales previas como el gruñido o el ladrido o en sí la inmovilización, retroceder. Esto mediante ese mecanismo fisiológico libera dopamina y fomenta y refuerza mucho más la conducta. Sin embargo, no se debe corregir con violencia. Debemos hacer un tratamiento bueno que radica en el contracondicionamiento, haciéndole ver a Colocho de que no somos alguien malo y que queremos lo mejor para él, dando un estímulo no condicionado como los frenos. Fuera de eso, aplicamos lo que es la desensibilización gradual, exponiéndolo a dichas situaciones de manera gradual y no de una forma hiperaguda para así crear tolerancia. Finalizaremos con lo que es el refuerzo positivo en cuanto se desensibilice y el paciente pueda hacer como realice conductas como eh, el soltar el objeto, ahí realizaremos ese refuerzo positivo. Después hablaremos de la implementación de lo que es el LURE. También tiene un mecanismo fisiológico muy importante de entender y este parte desde la activación de guías sensoriales, como la olfativa o la visual. Esta mediada por la corteza occipital y la olfativa desde el bulbo olfatorio que envía señales a lo que es la corteza piriforme. ¿Esto qué va a pasar? Que despierte la orientación atencional y así el sistema conocido como centro de recompensa, fundamentado por una estructura importante como lo es el núcleo accumbens, que responde ante la liberación de dopamina, principalmente ejercida por el área tegmental ventral. ¿Qué va a pasar? Que también se va a modular lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Esto qué va a pasar? Una vez se module va a disminuir lo que es el cortisol y va a permitir un aumento del aprendizaje. ¿Cómo? Mediante la modulación y aumento de la plasticidad neuronal, el fortalecimiento de lo que sería el aprendizaje mediante el fortalecer lo que es el hipocampo y la corteza prefrontal, favoreciendo a lo que es la memoria. El plan terapéutico con Colocho fue el usar un señuelo, ya sean las pelotas que no sirvieron tanto, se usó mejor mortadela en proporciones altas, para empezar a ejecutar lo que es el looming y fortalecer el vínculo. ¿Cómo se hizo? Se dispuso en un punto de vista adecuado para que no perdiese el equilibrio y tuviera más confianza y se empezó a guiar para el tipo de lunes que queríamos hacer y empezar a ejercer adiestramiento básico. Cuando se hacía, se ponía enfrente y se giraba atrás, se promovía que se sentara. Después, girándolo a un lado, permitíamos que él pudiese dar la pata o cuando
dibujábamos en el aire con el premio, permitíamos que él pudiera empezar a entender el comando de girar. Aquí usamos lo que sería el comando PAP para demostrar que la conducta es adecuada. Lo ideal y lo que usamos con Colocho es la no sobreestimulación. Después de sacarlo a caminar durante alrededor de 20 minutos, empezamos con el trabajo alrededor de 10 a 20 minutos para evitar la sobreestimulación y lo que es la frustración en cada canilla. Para el primer día ejecutamos lo que es las salidas y el vínculo con el canino. Con Colocho salimos a parques aledaños en donde me permitió conocer un poco más de él, conocer sus actitudes, sus señales de calma y aparte su conducta con otros animales. Lo importante a destacar es que para esta fecha me demostró que era un paciente bastante interesante debido a que tenía una eliminación totalmente adecuada y para la primera salida logramos que tanto defecara como orinara en un lugar adecuado. Se promovió la conducta con un refuerzo positivo y se estableció que en su lugar de residencia no había una conducta inadecuada. De igual manera se trabajó propiocepción mediante el LURI, subiendo bancas de los parques o los rodaderos de cada uno de los parques de niños. Aquí me demostró que también era un perro bastante adaptado y que carecía de un problema notorio de pérdida de propiocepción. Para el 4 de abril nuevamente aplicamos lo mismo, sin embargo cambió para lo que fue la fecha del 11 de abril. Aquí, aparte de la caminata, el fortalecimiento del vínculo, se inició por fin el adiestramiento, como mediante el uso de un comando nuevo y el único hasta ahora que sería el dar la vuelta. Se realizó luring, como lo indiqué, se dibujó un plano en el aire y logró dar la vuelta, no sin antes conseguir la atención, que también fue un proceso a trabajar. Al final del día obtuvimos resultados que fue el poder ejecutar el comando sin la necesidad de usar un estímulo no condicionado. Para el 14 de abril se cambió totalmente las actividades y usamos lo que fue enriquecimiento ambiental, manejo de propiocepción y luring, pero esta vez en un parque de obstáculos adaptado por varios de mis compañeros. Fuera de eso, se incluyeron a caninos que no solo eran cachorros, sino que eran de todas las edades, razas y de distintos tamaños. Aquí pues evidenciamos que Colocho tenía una gran adecuación a diversos obstáculos, como lo vemos en las fotos. Le encantó el enriquecimiento, le ayudó mucho a distraer la mente, promover el aprendizaje y realizar de manera muy adecuada cada uno de los obstáculos. Destacó en la subida de rampa, en el pasar por el túnel y lo más importante fue el pasar los conos sin equivocarse. Sin embargo, el resultado negativo llegaría para el final del día, en donde una vez se tenía ya que volver al lugar o al recinto, Colocho, con una de las pelotas de muestra, esas conductas y signos clínicos de los cuales les está hablando de la protección de recursos. Es acá donde, mediante la ayuda de la doctora Carolina y el doctor Ryan, establecemos un diagnóstico presuntivo que es la protección de recursos y si haya la necesidad de empezar a realizar un test en torno a este tipo de conductas. Para el 25 de abril logramos iniciar el plan terapéutico para Colocho. En este, como ya les mencioné anteriormente, se usó contracondicionamiento en el cual yo me acercaba indicándole que mi presencia no le traería nada malo, mediante que la sensibilización y el uso de un refuerzo positivo que sería la mortadela. Esto, con el trabajo constante, para el final del día arrojó resultados que fue el que Colocho soltara ante el comando de voz el objeto protegido. Para el 2 de mayo, en una labor intercambiada, se retoma el adiestramiento básico y ahora se hace la implementación de un nuevo comando y es el sentado. Mediante el sentado se
ayudó con la mano mediante la pérdida de equilibrio para que Colocho entendiera que debía sentarse y responder al comando de voz. Para el final del día logró hacerlo, pero establecimos que necesitaba un estímulo bastante grande para poder hacerlo. En la última sesión fue en la que más resultados logré conseguir y es que el doctor Bryan permitió hacer y bueno, fue el promotor de realizar un parque para los cachorros en el cual todos pueden disfrutar y convivir sanamente. Esto permitió que Colocho ya estuviera bastante relajado y diera unos resultados increíblemente positivos. Para esta fecha logramos de que, pese a que él no tenía ningún comando instaurado, lograra el sentado y ya lo aprendiera y lo ubicara en una memoria de tipo a largo plazo. Aquí ya, incluso sin la necesidad de un estímulo no condicionado como la mortadela, lograba hacerlo, incluso sin la necesidad de la ayuda con la mano. Este señala los resultados a nivel fotográfico, evidenciamos un learning totalmente perfecto, sin margen de error y asimismo el sentado de una forma muy adecuada. Finalmente, para esta fecha se realizó la implementación de una nueva conducta y es la de dar la mano. Aquí fue muy importante debido a que se permite que se establezcan muchas más conductas y adiestramientos básicos para los nuevos adoptantes. En cuanto a la protección de recursos, aquí logramos de que Colocho soltara mucho más los recursos protegidos ante las personas. Pese a esto, ante animales como ante sus compañeritos, como lo vemos ahí, todavía mostraba una marcada protección de recursos, como el inmovilizarse, que es uno de los signos más claros que realiza Colocho. La conclusión más hermosa es que Colocho para el 24 de mayo logra ser adoptado por una bella familia y me deja una gran enseñanza y sinceramente un proceso que crea bastantes experiencias en mí y por eso es que me queda decir gracias por todo este proceso vivido y gracias a las personas que le dieron una segunda oportunidad pese a que a la primera se les fue arrebatada. No sin antes, quiero presentarles lo que fue también una de las folletos que eran para los futuros adoptantes. Pese a que no se logró hacer la entrega, queda un bello folleto en el cual se plasman diversas ideas desde la presentación y las frases de Colocho. Entonces un poco de lo que es Colocho y por qué debía ser adoptado, porque es un gran compañero y un gran amigo. Y es aquí inicia lo que es esa guía para los futuros adoptantes, en donde se les dice que ya cuenta con un proceso de desparasitación, vacunación, que fuera de eso se necesita una correcta ración de comida para evitar ese sobrepeso, que necesita salir al menos 3 veces al día porque es muy activo, tiene una muy buena condición física y por eso necesita salir. Asimismo, Colocho le muestra a sus futuros adoptantes la importancia del enriquecimiento ambiental y cómo esto ahorrará muchos dolores de cabeza ante daños, conductas de destrozo. Y asimismo, Colocho le demuestra a sus futuros adoptantes de que no se necesita mucho dinero para hacer enriquecimiento ambiental. Con una simple botella lo podemos realizar. Aquí se plasma también lo que es una rutina de adiestramiento, motivando a los tutores de que no, no se debe dejar olvidar las conductas aprendidas, que pese a que fueron pocas, son muy importantes en el proceso de aprendizaje de cada canino. Entonces, se plantea toda la rutina de adiestramiento y se le enseña a los tutores la importancia de la etología y lo chévere que es aprender al lado de nuestros mejores amigos. Asimismo se les dan recomendaciones, se les enseña a los tutores que desde el amor se puede manejar este tipo de enseñanzas sin la necesidad de pegar o de sobreestimular. Asimismo, se les enseña cómo corregir ante una eliminación inadecuada sin la necesidad de gritos, entendiendo que son nuestros mejores amigos y no debemos maltratarlos. Finalmente, Colocho agradece por la oportunidad y pues finalmente queda este video, el cual les quiero presentar,
sobre el avance realizado desde los primeros días en el que no teníamos ningún comando hasta el último que se logró realizar. Y bueno, pues ya me queda simplemente despedirme y en serio dar las gracias por la oportunidad de una actividad de este tipo. Me voy muy feliz debido a que se logró el objetivo que era la adopción de un gran amigo, eh, un perro muy inteligente y que sé que va a traer muchas alegrías a estas hermosas personas que lo adoptaron. Muchas gracias por la atención prestada y un feliz día.